Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Este es el canal de Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal Contreras, estoy para servirte y vamos a arrancarnos directamente con la entrega número 57 de la psicología del éxito. Estas cápsulas están extrayendo la vitamina, lo más esencial del texto del mismo nombre del coach Mario Luna. Hoy el concepto es el egoísmo ecológico. Hemos aprendido a amar y generar acciones para amarnos y que han repercutido o empezarán a repercutir en nuestro exterior. A generar belleza en el exterior, aprovechar de esa belleza en el mejor sentido del término, reproducir esa belleza y esa riqueza con nuestro exterior. Lo vamos a provocar a partir de este concepto del egoísmo ecológico. Vamos a entrar directamente, pues si tienes problemas con el concepto del egoísmo de inmediato, bueno, haz una pausa en tu cuaderno de notas, reflexiona qué piensas sobre el egoísmo, tira todo lo que crees a partir del egoísmo, dónde lo escuchaste. En mi caso, por ejemplo, justo cada que tenía yo una idea, por ejemplo, que quería disfrutar yo de algo, mi papá de manera casi instantánea salía con el concepto, sobre todo cuando era niño, de no seas egoísta, como si ser egoísta es un castigo, ser egoísta es algo muy malo. Revisas y hay esas voces, extiéndelas y entonces regresa a la cápsula para ver si entonces modificamos, generamos desde la inteligencia, desde la intelectualidad, aceptando nuestro pasado y nuestra sensibilidad, una nueva situación. Si nos vemos al hombre del futuro, a nuestra propia imagen en el futuro ya realizada, ya exitosa, entonces vamos a perseguirla y no cargar el lastre del pasado en el cual es muy probable que ni siquiera hayamos tenido una responsabilidad importante. Egoísmo ecológico. Avanzar sin disfrutar del proceso o mejorar el entorno es para mediocres. O disfrutas tu proceso o dejas mejor el camino por el que vas caminando. ¿Defecarías en la misma cama que duermes? De la misma forma que si te quieres no irás dejando pelotitas de mierda por el suelo de tu casa, tampoco sembrarás con boñigas tu calle o las vidas de los seres con los que te relacionas. Las boñigas son las cacas del ganado. No te decimos que no seas egoísta, solo que abraces la única forma de egoísmo inteligente, el egoísmo ecológico. El egoísmo no ecológico es en el fondo una forma disfrazada de autodestrucción. Atención, acuérdate que ya habíamos trabajado que no hay términos medios. Si no estás generando, si no estás avanzando, estás perdiendo. Un egoísmo cortoplacista que no tiene en cuenta ni el futuro ni el modo en el que el individuo se integra en el todo es un egoísmo torpe, miope, no holístico. Tampoco te hablamos de espíritus ni de seres de ultramundo con energía plasmática. Ya sabes que todo el texto, si algo pretende, es ser muy concreto, muy aterrizado. No somos cazafantasmas. Es tan sencillo como entender que tú y tu entorno forman parte de un mismo ecosistema. Un ecosistema físico, pero también un ecosistema emocional. Yo agregaría un ecosistema incluso que también hay que trabajarlo muchísimo, un ecosistema conversacional. ¿De qué hablamos? Cuando estás con determinado grupo de tu gente, ¿cuáles son los temas? ¿De qué hablan? Yo he percatado, por ejemplo, que de manera muy respetuosa, solo incluso a veces cuando ella me lo pregunta, le he provocado a mi mamá que distinga cuáles de sus amigas hablan solo de enfermedad y cuáles de sus amigas hablan solo de pobreza. Y no es para que dejes a nadie, es para que seas consciente que es muy probable que nosotros mismos estemos provocando ese tipo de conversación. Bueno, un ecosistema físico, uno emocional y yo agregaría aquí uno conversacional. Por eso te conviene hacerte esta pregunta. ¿Qué efecto tiene mi acción sobre las cosas y los seres a los que llego? Objetos, naturaleza, animales, personas. Los objetos no sienten, podría decir alguien de nuestros participantes, no, pero nosotros sí sentimos a esos objetos. Atención, aquí ayer que lo preparaba pensaba cómo en el caso de los actores, por ejemplo, se distingue muchísimo cuando el uso que le das al vestuario, cómo tratas el vestuario desde que te lo pones o cuando lo guardas o cuando lo llevas incluso para lavar. ¿Qué uso le das a ese material? Hay incluso escritos de teatro que tienen que ver con el manejo que haces de tu vestuario o con tu maquillaje, con tu cuerpo. El actor entonces que prepara en una gira, que sale a dar una función, yo entiendo además porque lo he vivido, pues que terminas con la energía muy arriba y que no está nada mal una cenita un poco prolongada,
Yo ya no bebo, pero bueno, un actor que se tome un par de cervecillas ahí para relajarse, está muy bien. Pero si a partir de la función sales y te pones el pedo de tu vida, el reventón de tu vida y al otro día tienes función, la manera en la que estás tratando tu propio instrumento, lo estás jodiendo, ¿no? Si los grandes artistas guardan sus guitarras de manera maravillosa, las destensan, quizá las pulen un poco, les dan calor pensando en una guitarra, por ejemplo. ¿Por qué no hacemos eso con nuestro cuerpo? Pues básicamente porque no tenemos ese concepto ecológico o en este sentido de este egoísmo ecológico. Ok, los objetos no sienten, pero nosotros sí sentimos a los objetos. Y como te dijimos, en amar no es necesitar, tienen un valor simbólico. Piensa que los objetos, al impregnarse de tus emociones, son como una extensión de tu propia persona. Por eso, si los tratas con afecto, no te estarás subcomunicando lo mucho que te aprecias cuando tú tratas los objetos, tus regalos, tus posesiones, las tratas bien, en realidad estás diciendo que también tú te amas. Piensa en un templo y en su sacerdote. Cuando se celebra el ritual, ¿te has fijado el respeto y la reverencia que estos muestran por los objetos de su entorno? Examina, por ejemplo, solo más allá de la ideología, una misa católica. ¿De qué forma toma el párroco su cáliz? ¿Con qué cuidado pliega el corporal en 9 cuadros iguales? ¿Y qué nos dices de la perfecta simetría del purificador? Todo esto son símbolos que envían poderosos mensajes a las mentes de quienes los perciben, tanto, aunque en menor medida, si son conscientes de ello como si no. ¿Ok? Recuérdalo, la próxima vez que andes con un cordón desatado o dejes tirada de cualquier forma la toalla del gimnasio o tirada en tu recámara, revisa tu recámara, tu cama, tu ropa. Dicho de otra forma, al tratar con respeto y cariño los objetos que te rodean, también lo haces contigo y viceversa. Y por supuesto, cuando hablamos de seres vivos o animados, lo dicho cobra mayor trascendencia. ¿Cómo tratas a tu mascota? Bueno, sí, tenía un amigo que murió muy joven, realmente muy joven, murió hace ya un par de años quizá. Y yo soy, o era 7, 8 años mayor que él, es decir, murió muy joven. No sé si incluso llegó a los 45 años. El día que me permitió ver a sus mascotas, me generó un sentido brutal en la vida. Dije, este cuate se trata a él así como él trata a sus mascotas. Fue muy, muy fuerte. Por eso abraza el egoísmo, pero el egoísmo ecológico. Por ejemplo, lo tuyo es el arte, pues tenlo en cuenta al abordar tu próxima creación. Si eres un líder y te siguen miles de personas, no pierdas de vista que has de apreciar sinceramente a tu tribu mientras elabores tu próximo discurso. Y cuando trates con cualquier persona, influye positivamente en ella a todos los niveles, haciendo que se sientan mejor, teniendo un impacto positivo en su vida a corto y a largo plazo. Así que arráncale una risa, haz que se sienta acompañado, comparte una lección valiosa, échale un cable con algo que sabes que necesita. Porque ser un ganador implica proteger y cuidar a tu tribu. Una tribu que en función de tu radio de influencia ya has aprendido que puede variar de tamaño. Lo trabajamos hace poquito. Y ten claro que esto no lo haces solo por ellos. Lo haces por ti también, porque cuando proyectas amor hacia lo que te rodea, dicho amor te salpica a ti. Pregúntate si tus acciones son sostenibles y escalables. Y vamos a ese concepto, sostenible y escalable. Mira qué pez he pescado para ti. Quédate el pez y dame la caña. Érase un leñador perezoso que vivía en una cabaña hecha de troncos. Como no era demasiado aficionado a mover el culo, cuando llegó el invierno y empezó a pasar frío, se le ocurrió una idea. Pensó que en lugar de salir por leña y enfrentarse a la fatiga y a las inclemencias atmosféricas, podría usar la madera de sus muebles para alimentar la chimenea. Pero el leñador era muy astuto y estaba decidido a no sacrificar ningún mueble, de modo que tomó su hacha y se limitó a cortar pequeños fragmentos de cada uno de ellos. Cuando hubo reunidos suficientes, los echó a la chimenea y se sorprendió del calor que daban y de lo cómodo que resultaba. Además, se dijo, es solo por hoy, ¿qué diferencia va a suponer? Al día siguiente, el frío volvió a apretar y el leñador perezoso se vio tentado a repetir la operación una vez más. Tengo muchos muebles y son grandes. Si extraigo un poquito de leña de cada uno de ellos, ¿qué diferencia va a suponer? No lo dice el cuento, pero seguro el leñador hasta se sentía inteligente con su determinación. Además pensó, es solo por hoy. Un día después repitió la operación otra vez y al otro otra y otra y otra.
Al poco tiempo el leñador se había acostumbrado a quemar sus propios muebles cada vez que el frío apretaba. Casi sin darse cuenta había desarrollado un hábito. Entonces, un día tuvo que enfrentarse a su peor pesadilla. Fue el día en que se quedó sin muebles y ese día empezó a pasar frío de verdad. Pero el leñador perezoso, que era muy astuto, tuvo entonces otra idea. Cortaré trocitos de la pared de la cabaña, se dijo, que está hecha de troncos. Total, la cabaña era muy grande, tenía madera de sobra y si algo tenía claro era que no iba a sacrificar su cabaña. Además, tampoco es que se cebase una pared en un pilar o en una viga en particular, es decir, no se le iba a caer. Mi ingenioso sistema se basa en extraer solo un poquito de leña en cantidades casi inapreciables de cada pared, de cada pilar, de cada viga. ¿Qué diferencia va a suponer? Lo hizo ese día y el siguiente y otro y otro y otro y así prosiguió haciéndolo hasta que un buen día se había fundido, se había chutado su propia cabaña para calentarse. Final del cuento, murió de frío. Podíamos preguntar, bueno, ¿quién sería tan tonto como para quemar su propia cabaña con el fin de calentarse? Claro, ¿quién quemaría sus posibilidades de éxito por pereza? ¿Quién quemaría su sueño de conquistar la salud y la forma física dándose ese último festival de calorías para repetirlo al otro día y decir, bueno, mañana voy a correr, bueno, mañana, y otro, y otro? ¿Quién quemaría sus pulmones fumándose ese último cigarro para después de ese volver a fumar otro y otro y otro? ¿Quién quemaría su tiempo y su potencial viendo aquel programa basura en la tele, esa serie absurda como el día anterior para volverlo a hacer otro y otro y otro? ¿Quién quemaría su libertad frente a las drogas o el alcohol diciéndose, este es el último fin de semana que me drogo o me emborracho, para repetir el fin de semana siguiente y el otro y el otro? ¿Sabes? Evidentemente lo hacemos todos. A veces uno puede quemar algo diciéndose que se está ayudando, por ejemplo, desarrollando un hábito poco sostenible para obtener algo bueno con el pretexto de que lo dejará tras haber obtenido el principal beneficio. Por ejemplo, ya marca aquí el coach, usar anabolizantes o anabólicos. En el corto plazo podrían ayudarte a ganar más masa muscular o a rendir más en un deporte, pero a la larga la pregunta ¿es sostenible? Cuando tu cuerpo no pueda generar ciertas hormonas por sí mismo, ¿sabes lo que va a ocurrir? ¿Conoces el efecto tan desequilibrante que puede tener sobre el comportamiento de tus células a largo plazo? Quizá algo que ahora es peligroso puede empezar a ser beneficioso a medida que vayamos disponiendo de un mayor reconocimiento y control de nuestra biología, es decir, esa medida entre usar esas disposiciones o no está, siempre hay que verlo en el caso particular. Tengo a alguien muy cercano a quien amo, no solo a quien quiero, a quien amo profundamente, y discutíamos hace poquito sobre el proceso de que bajara el medicamento. Yo le decía, por favor, ya baja el medicamento porque me parece que es muy fuerte y eres muy joven y etcétera, etcétera. Y ella me decía, lo entiendo, pero el dolor es muy profundo. El asunto es que tenía ya mucho, se entiende, pues sal de ese dolor y luego vamos a trabajar para que ya no necesites esa pastilla el mes entrante, porque el problema es que el dolor es muy alto y es la última, pero la última fue también hace un mes y la última fue hace un mes y la última fue hace un mes. Ahí hay que generarlo y yo creo que sí, personalizarlo y tratar el tema con muchísimo amor y con ayuda de la ciencia, etcétera, etcétera. Por eso dice el texto, quizá algo que es peligroso puede empezar a ser beneficioso a medida que vayamos disponiendo de un mayor conocimiento y control de nuestra biología. Esta medida no me hace daño, esta medida no me genera adicción y de todas maneras generar que sea menos la necesidad del medicamento, por ejemplo. De hecho, al día de hoy hay médicos y pacientes que abogan por las prácticas en esa línea. Nos hablan del doctor Life, más conocido como el abuelete cachas. Te diría, por ejemplo, que es beneficioso regular médicamente los niveles de ciertas hormonas como la testosterona o la hormona de crecimiento. Cuando dichas hormonas comienzan a descender por debajo de sus niveles óptimos, generalmente a partir de los 30 o los 40 años, y otros médicos abogan por darle un empujoncito a la madre naturaleza. Aunque es cierto que las imágenes que publican hablan por sí solas, ellos lo hacen con fines preventivos y terapéuticos. Las imágenes deben ser muy agresivas, pues, en ese
sentido. Para nosotros, mientras haya riesgos, la única cuestión es si los beneficios superan a los riesgos. Si vives de tu cuerpo, esa podría ser tu excusa o tu trampa. O imagínate que eres un actor, tienes a un equipo de médicos excelentes asesorándote y para que te den el papel de tu vida necesitas ganar músculo a gran velocidad. Te tienes que poner mamado ya. ¿Compensa correr el riesgo o no compensa? Es una decisión muy personal, ¿no te parece? Nuestro consejo en general es que cuando se trata de decisiones que afecten a tu salud, medites y te informes bien a fondo. Y ten presente que aun cuando lo hagas hay niveles de conocimiento de nuestra biología a los que ni siquiera los mayores expertos han llegado. Tú eres el mejor portavoz y el mejor escucha de tu asunto corporal, pues. Dice, bueno, pero los biólogos, estos doctores llegarán, ¿no? Me parece que irremediablemente sí, al paso que va la ciencia. Ni siquiera necesitas creer en la singularidad tecnológica o en su versión más extrema. Tan pronto como los competidores paraolímpicos empiecen a superar a los olímpicos, ¿quién va a resistirse al cambio? Este tema está bien interesante. ¿Vas a ser tú quien renuncia a unas piernas biónicas que te hagan correr a la velocidad de un guepardo casi sin cansarte? ¿Dirías que no a unos brazos que te permitan cambiar los muebles de sitio, como quien toma un paraguas, si te convencen de que inyectándote una dosis de respirocitos vas a ser capaz de aguantar horas sin respirar bajo el agua o de sobrevivir a un accidente aun cuando se te detenga el corazón? ¿Te negarías completamente? Y dice, buen desmotivador, adiós a tu querido cuerpo G. Al contrario, un cuerpo G es una filosofía, no es un tipo de cuerpo. Es el cuerpo que más te ayuda a conseguir tus objetivos en la vida. No es una finalidad, es un proceso. Por eso, aunque su definición siempre es la misma, la expresión de un cuerpo G y un cerebro G está destinada a evolucionar a medida que la humanidad avance. Ya nos había dicho el coach que aquí lo único que permanece es el cambio. Entre tanto, recuerda, cualquier cosa que logres la vas a lograr con tu cuerpo, al final de cuentas. Así que cuídalo. Lo importante es que con los medios de que dispones en cada momento no hipoteques tu futuro por darle color al presente. Con tal de vivir la experiencia de hoy, sacrifiques el cuerpo. Es decir, que no hagas nada que no sea sostenible. Pero además no olvides que un ganador se asegura de entrar en dinámicas que no solo sean sostenibles, sino también escalables. De cualquier cosa que hagas, pregúntate, bueno, ¿qué es lo escalable? Significa que es extensible a otras personas. De cualquier cosa que hagas, pregúntate, ¿podría llegar a hacerlo mucha más gente? Si la respuesta es no, entonces no es escalable. Cuando es sí, pero resultaría catastrófico, tampoco. Sí lo puede hacer esta gente, pero se enfermaría, entonces tampoco. De hecho, si algo es escalable y sostenible, cuantas más personas lo apliquen, mejor será el mundo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el tiempo que dedica la mayoría de la gente al fútbol o a la telebasura lo dedicase a cultivar su lado autodidacta y visionario mientras alimentara una desbocada pasión por la ingeniería? Pues que el mundo estaría repleto de Jacques Fresos, el fundador del proyecto Venus. Una vez más, sus ideas pueden parecerte más o menos acertadas, pero independientemente de ello, lo que tenemos claro es que si las actitudes pudieran clonarse, había que empezar por su actitud, por la del tipo Frescos. Dicho de otra forma, con que una de cada 100 personas fuese un Jack Fresco, el mundo sería un lugar radicalmente distinto y todo apunta a que irreconociblemente mejor. Te ponemos su ejemplo porque es un caso exagerado, el de una persona consagrada a resolver los principales problemas de la humanidad usando la inteligencia y la tecnología. Alguien que en lugar de entrar en eternas disquisiciones, se moja, dice el texto en español de España, se inunda del problema, porque se arriesga. Las soluciones que ofrece son respuestas prácticas a problemas muy reales. Sirviéndose de su ingenio y conocimiento tecnológicos, asume desafíos que muy pocos se atreven siquiera a contemplar. Sus ideas podrán convencerte más o menos, pero su actitud está muy clara. De hecho, una de sus citas que mejor le define es esta: ¿crees que no podemos cambiar el mundo? El mundo, eso solo significa que tú no eres uno de los que lo harán. Al mismo tiempo y en el mismo mundo encontramos personas y organizaciones adictas a una fuente de poder. ¿El dinero? Sí. Y nosotros no tenemos nada contra él. Creemos que alguien que puede llegar a ser tan multimillonario como quiera, pero con una condición: que su dinero crezca al mismo tiempo que el servicio que presta a sus semejantes.
¿Por qué? ¿Es la especulación escalable o sostenible? ¿Qué pasaría si todos nos dedicáramos a fabricar dinero de la nada sin invertirlo en proyectos que generen verdadera riqueza? Y alguien preguntaría, ¿acaso hay riqueza de mentiras? Justo, el dinero es riqueza de mentiras. Aquel que se genera, perdóname, sin aportar nada al planeta y a quienes lo habitamos. La riqueza verdadera se crea cuando directa o indirectamente se mejoran los medios de producción sin perjudicar al planeta, es decir, sostenible. Podemos hablar de ciencia, tecnología, arte, medicina, trabajo o incluso ingeniería emocional o social, da lo mismo. Es decir, nos hace más productivos consumiendo menos recursos, eso es riqueza. Las bombillas, los focos de bajo consumo son riqueza. El que las concibió por primera vez nos hizo más ricos a todos, igual que aquel mesopotámico que hace más de 5000 años inventó la primera tubería, con ello generó riqueza. ¿Lo comprendes? La computadora es riqueza, igual que el científico que consagra su vida a curar una enfermedad, o aquel panel solar, el famoso motor de hidrógeno, riqueza. Esa canción o ese cuadro, esa obra de teatro que te hacen estremecerte sin devorar recursos, riqueza. O esta joya, un libro o unas cápsulas o programas de autoayuda sanos, si se ofrecieran en institutos y universidades, ¿podrían levantar a un país? Yo creo que sí. Atención también, hay cosas que no son riqueza. Que los mejores cerebros que producimos se dediquen a engarzar el próximo derivado financiero o a investigar la siguiente forma de fabricar dinero de la nada, eso no es riqueza. O no tenemos claro que sea riqueza. Piensa en ese hábito, principio, sistema, tecnología, etcétera. ¿Lo puedes aplicar toda tu vida manteniendo sus beneficios? Entonces es sostenible. Lo pueden hacer muchos otros dejando el mundo mejor, entonces es escalable. Y como recordarás, esas son las dos condiciones esenciales del egoísmo ecológico, que genere comportamientos sostenibles y escalables. Y antes de seguir, imagina lo siguiente. Estás al borde de la muerte. Has perdido mucha sangre y solo una transfusión puede salvarte. Por suerte, junto a ti hay dos personas de tu mismo grupo sanguíneo. Una de ellas reza por ti y lo hace de corazón, de forma altruista y pensando solo en tu beneficio. La otra se ofrece a darte la sangre que necesitas. Y sí, lo hace para sentirse mejor persona, pero te da su sangre. Esto lo comenta porque pone a sus voces a dialogar aquí en el texto, a decir una, si la intención es lo importante. Entonces el punto fue, como si la intención es válida, aunque no lo haga, es decir, el que reza tiene la mejor intención, pero no da la sangre. El otro tiene sus dudas, no sabe si sí, pareciera que no es tan bueno, lo hace por quedar bien, pero finalmente regala su sangre, la ofrece. Por eso va. La otra se ofrece a darte la sangre que necesitas, y sí lo hace para sentirse mejor persona, pero te da su sangre. ¿A cuál de las dos elegirías como compañero de tu próximo viaje? Si ningún extraterrestre te ha abducido y reemplazado tu cerebro por una coliflor, no hace falta que nos respondas. Sabemos con quién te quedas. Otra vez entonces, con el asunto de la intención o con el asunto de la práctica. En sentido negativo, eh, acabo de vivir ese concepto, ¿no? Es decir, acepté frente a alguien que tenía una relación, y acepté que había chicas que me gustaban. Le dije, sí, pues sí, sí hay chicas que me gustan. Que tenga la intención o que me atreva a hacerlo, no lo voy a hacer por respeto a mí y por respeto a ti. Ojalá eso quede seguro. Pero parece que en algún sentido no terminé de convencerla y que la intención ha sido más importante que la práctica. Bueno, un ejemplo personal como muchos que me gustan. Nos vemos en la siguiente cápsula, que será el altruismo egoísta. Chao, esto fue la psicología del éxito en su cápsula 57 desde el canal de Master Vidal en YouTube. Saludos.